Vamos a empezar con el módulo 2 referente a la generación de números aleatorios. Vamos a estudiar diferentes métodos para la generación de números aleatorios. En todos los experimentos de simulación existe la necesidad de generar valores de variables aleatorias que representan a una cierta distribución de probabilidad. Durante un experimento de simulación, el proceso de generar un valor de la variable aleatoria de una distribución en particular puede repetirse tantas veces como se desee y tantas veces como distribuciones de probabilidad existan en el experimento de simulación. Sin embargo, es más conveniente señalar que el proceso de generación de variables aleatorias no uniformes se hace a partir de la generación de números aleatorios. En el estudio de los procesos de simulación, lo importante o el objetivo primordial es la capacidad de generación de números aleatorios que representan el valor de una variable aleatoria, y esto siempre se hace dentro del intervalo abierto 0,1. En los inicios de los estudios de simulación se utilizaban generaciones de números aleatorios de forma manual o mecánica, utilizando técnicas un poco arcaicas como las ruedas giratorias, lanzamiento de dados, selección de cartas en un mazo de barajas, etc. El planteamiento moderno consiste en utilizar la computadora como un ordenador para generar de manera sucesiva números pseudo aleatorios. Ya aquí no hablamos de números aleatorios porque realmente cuando hacemos esa generación no son al 100% aleatorios. Estos números constituyen una sucesión de valores que, aunque son producidos de una manera determinística, o sea que no tienen necesariamente una independencia en cuanto a la probabilidad de ser escogidos, tienen una apariencia de ser variables aleatorias uniformes e independientemente distribuidas en el intervalo 0,1. La importancia de los números rectangulares radica en su uso para la generación de variables aleatorias más complicadas, que por lo general son requeridas en experimentos de simulación. Independientemente del proceso o procedimiento que se utilice para la generación de números rectangulares, estos deben poseer ciertas características que son deseables, que deben asegurar o que aumenten la confiabilidad de los resultados obtenidos por medio de una simulación. En la siguiente diapositiva vamos a presentar esas características que deben tener estos números rectangulares o pseudo aleatorios. Estos números deben estar uniformemente distribuidos, deben ser estadísticamente independientes, deben ser reproducibles, o sea que cuando hagamos un nuevo experimento o queramos repetir el experimento que estamos trabajando, podamos volver a reproducir los resultados. Esos números deben poderse volver a volver a obtenerse. Deben ser generados por medio de un método rápido y deben ser de periodo largo, sin repetición dentro de una longitud determinada de la sucesión, o sea que no deben repetirse, a menos que sea a una cierta cantidad de tiempo. Y deben ser generados de forma tal que no se requiera una gran capacidad de almacenamiento dentro del ordenador, o sea que no gaste una gran cantidad de memoria dentro del software que se utilice para obtenerlos. Existen varios métodos para la generación de números aleatorios. Muchos autores señalan que a los números rectangulares generados a través de relaciones de recurrencia como números pseudo aleatorios
o sea, los llaman como números pseudoaleatorios, por ser una sucesión de dígitos generada mediante una regla determinística. Sin embargo, esta situación puede mejorarse si la sucesión satisface un cierto conjunto de pruebas estadísticas que nos permiten un cierto nivel de aleatoriedad. Muchas computadoras actualmente tienen dentro de sus librerías variantes de estos métodos congruenciales para estudiarlos u obtener números pseudoaleatorios. Estos métodos son los métodos más comunes, los métodos congruenciales. En este módulo estudiaremos los tres más habituales, que son el aditivo, el mixto y el multiplicativo. Y estudiaremos un par de métodos adicionales que, aunque se usan con menos frecuencia, también vamos a estudiarlos para que vean que hay otras formas de obtener números pseudoaleatorios. Los más utilizados son el mixto y el multiplicativo, pero vamos a estudiar también el aditivo. El aditivo, que es el que estudiaremos en la clase de hoy, tenemos el mixto, que es una combinación entre el aditivo y el multiplicativo. Y por último veremos el multiplicativo. Una vez lleguemos ahí, veremos unos dos métodos adicionales y entonces pasaremos al estudio de generación de variables aleatorias. Iniciamos entonces con el método congruencial aditivo. Es un algoritmo determinístico que nos permite generar una sucesión de números pseudoaleatorios a partir de un conjunto de valores de arranque o un conjunto de valores de partida. Esos conjuntos de partidas los vamos a llamar x1 hasta x2 hasta xn. Y a partir de ellos, por medio de una fórmula de recurrencia, vamos a obtener podemos obtener una cantidad o secuencia infinita de números enteros. Pero esos números enteros los vamos a obtener mediante esta fórmula recursiva: xi igual a xi menos n más xi menos 1. Pero a eso le vamos a aplicar el módulo según un número entero m. Y eso sería para i igual a n más 1, n más 2, etc. Aquí entonces lo que necesita ese método son los números, una cierta cantidad de números de arranque y un número m. Pero veremos que aquí estamos obteniendo números enteros, pero dentro de los números pseudoaleatorios necesitamos que estén dentro del intervalo abierto 0,1. Así que una vez que apliquemos este método hasta este momento, mediante esta fórmula recursiva, hemos obtenido números enteros. Así que necesitamos aplicar otra fórmula para llevar esos números enteros a un número que esté entre 0 y 1. Para ello hacemos uso del número m. Al buscar en esta fórmula con el módulo m, nos asegura que el número entero obtenido tiene que ser menor que n. Menor estrictamente que el número m. No puede ser, no podemos incluir el mismo número m, porque de darnos por esta fórmula, darnos m, al aplicar módulo m sería congruente con el número 1. Y de esa manera siempre vamos a obtener un número. Para todo xi vamos a obtener que xi va a estar entre 1 y m. No puede darnos un número ni menor que 1 ni mayor o igual a m. Para obtener los números pseudoaleatorios de esa manera, entonces vamos a dividir el número obtenido entre m menos 1. A lo sumo va a llegar hasta m menos 1, así que a lo sumo va a llegar a ser igual a 1. Y con esto nos aseguramos de que está en el intervalo abierto 0,1. Los requisitos de este método es que necesitamos una cantidad n
de números enteros positivos como números semilla, a partir de los cuales vamos a buscar los números enteros pseudoaleatorios. Luego aplicamos esta fórmula que está aquí y con eso lo llevamos a que sea un número en el intervalo 0, 1. Además de esos números semillas necesitamos un número entero positivo. Un número entero positivo m. Sin más, entonces vamos a pasar a hacer un ejemplo ilustrando cómo se utiliza este método. Después de utilizarlo, veremos en los ejemplos que ese tipo de métodos podemos llevarlo a un ordenador mediante una programación. En nuestro caso, utilizaremos el software MATLAB para llevar este método entonces a programarlo en una computadora. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos que generar 7 números pseudo aleatorios en el intervalo abierto 0,1 a partir de esta secuencia: 65, 89, 98, 3 y 69. Y además vamos a tomar que el número m debe ser 100. Empecemos. Para la solución entonces vamos a tomar que x1 es igual a 65, x2 es igual a 89, x3 lo vamos a llamar 98, x4 va a ser igual a 3 y x5 va a ser igual a 69. A partir de allí tenemos que generar los siguientes números. Son 7 números pseudoaleatorios que nos están solicitando. Primero vamos a generar los números enteros. X6, como tenemos 5 números semilla, empezaríamos en X6, X7, X8, X9, X10, X11 y X12, y ahí tenemos los 7 números pseudoaleatorios, pero en un inicio los hemos generado como números enteros. Los pasaremos a los números pseudoaleatorios, que eso lo vamos a llamar R1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Obviamente R1 lo obtendremos con X6, R2 con X7, R3 con X8, R4 con X9 y así sucesivamente. R5, R6 y R7 se generarán con X10, X11 y X12 respectivamente. Para este caso, M vale 100 y N serían 5, que son los 5 valores semillas. A partir de allí vamos a empezar a buscar cada uno de los números, el XI y el RI. Iniciamos. Tenemos la fórmula de recurrencia que hemos puesto acá en la parte de abajo. Tenemos los valores semilla: X1 igual a 65, X2 igual a 89, X3 igual a 98, X4 igual a 3 y X5 igual a 69. Empezamos buscando X6. X6 sería XI, X1 más XN menos 1. X1 más XN. Así que sería N vale 5 y así obtendría X1 más X5. Sería X1 que vale 65, X5 que vale 69. Lo sumo, eso me da 134. Pero como tengo que buscar el resultado con módulo 100, el residuo de 134 con 100 sería 34. Para obtener el valor pseudo aleatorio, para X6 usaría R1 como X6 entre M menos 1, pero M vale 100 menos 1 sería 99. 34 que me dio X6 entre 99 es 0.34, 34, 34 y así sucesivamente. He dejado el resultado redondeado a 6 cifras decimales. Como vamos a trabajar con números pseudo aleatorios
que son números que están entre 0 y 1, van a ser números decimales. Y por eso es conveniente trabajar con una buena cantidad de cifras decimales. Cuando voy a x7, sería entonces xy más 1 y xn más y. Así que me va a resultar x2 más x6. Por lo que sería 89, que vale x2, más x6, que lo obtuve en la iteración anterior, que me dio 34. Sería 89 más 34 nos da 123. Como eso está con módulo 100, es el residuo de dividir con 100, se me daría 23. Busco el siguiente número pseudo aleatorio, que sería R2, x7 entre m menos 1, por lo que me resulta 23 entre 99. En números decimales sería 0.23, 23, etcétera. Punto. Vamos a x8, sería x. En este caso sería xy más 2 más xn más y. Sería x3 más x7. Obtengo x3 que vale 98, x7 que lo encontré aquí anteriormente, que me dio 23, 98 más 23 nos da 121, con el residuo módulo m obtengo 21. El número aleatorio R3 sería x8 sobre m menos 1, así que sería 21 entre 99. Y eso nos da 0.21, 21, 21, punto. Continuando con el trabajo de buscar los valores restantes, tenemos la fórmula recursiva, los valores que necesitamos: x4 igual a 3, x5 igual a 69, x8 igual a 21. El siguiente número pseudo aleatorio entero sería x9. Resulta ser x4 más x8 aplicando la fórmula recursiva para n igual a 5, y igual a n más y, que sería y igual a 4. Aquí entonces tengo 3 más 21, que salió x8. Sumo, eso nos da 24, que no lo tengo que dividir entre nada porque ya ese es el residuo. Módulo 100. Busco el cuarto número pseudo aleatorio, sería x8 entre m menos 1, 24 entre 99, redondeado a 6 cifras decimales, sería 0.24. El siguiente sería x10, resulta ser x5 más x9. x5 tengo que es 69 y x9 lo acabo de obtener acá arriba, que me dio 24. 69 más 24 nos da 93. Es un número más pequeño que 100, por lo que no le tengo que buscar residuo. Busco el quinto número pseudo aleatorio, sería x10 entre m menos 1, sería 93 entre 99. Y aquí obtengo entonces el resultado: 0.93, 93, 94, ya redondeado a 6 cifras decimales. Nos faltan dos números pseudoaleatorios más. Los valores que necesito para estos dos números son x6 igual a 34, x7 igual a 23, x10 igual a 93. Paso a buscar x11. x11 sería x6 más x10. Sería 34 más 93. Eso me da 127. Como es con el residuo módulo 100, eso me da 27. Busco el sexto número pseudo aleatorio, sería x11 entre m menos 1, que resultaría 27 entre 99. Hago la división, redondeo a 2 cifras a 6 cifras decimales, y eso nos da 0.27. Por último, tenemos para el séptimo número pseudo aleatorio, tenemos x12 igual a x7 más x11.
X7 nos da 23, X11 me dio 27, hago la suma, eso nos da 50. 50 es más pequeño que 100, así que coincide con 50 módulo 100. Buscamos el séptimo número pseudoaleatorio R7 como X12 entre M-1. Sería 50 entre 99 y eso sería 0.50, 50, 50. Recordemos que el 0 se considera un número par, por lo que el 5, que es el número que continúa, no lo redondea. Y con esto ya hemos obtenido los 7 números pseudoaleatorios por el método congruencial aditivo con los 5 valores semilla que nos dio el problema. Y con esto terminamos la clase del día de hoy.